Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Empezamos con la unidad número 1, organización y análisis de la información. El objetivo es conocer las medidas de centralización. ¿Qué son las medidas de centralización? Son los valores que tienden a situarse en el centro del conjunto de los datos ordenados según sea su magnitud. La primera que vamos a ver es la media, o también se puede conocer como media aritmética. Es el promedio de los datos. En matemáticas, para representar la media aritmética es una X y es una rayita en la parte de arriba, ¿sí? El ejemplo es el siguiente. Yo tengo 1, 2, 3, 4, 5 datos para explicarles cuál es la media, pero puede haber muchos más datos. Es cuestión de cómo está mi problema para realizar. En el primer paso que tengo que hacer para sacar la media es acomodar los datos, ¿sí? El dato más chico al dato más grande. En este caso mi dato más chico es 3, luego le sigue el 6, luego digo el 5, luego el 6, 8 y 8. ¿Sale? Y lo voy a dividir entre el número total de datos. ¿Cuántos datos tengo? 1, 2, 3, 4, 5. Por eso en la parte de abajo pongo 5. Pero siempre voy a poner 5. No, es el número total de datos. Entonces, como yo tengo 5 datos, por eso voy a poner sobre 5. Pero este 5 va a variar, depende de la cantidad de datos que esté en tu ejemplo. Bueno, entonces ya que lo tengo así, ahora pues es sumar los datos. Aquí voy a sumar 3 más 5 más 6 más 8 más 8 me da 30 entre 5. ¿Cuántas veces cabe el 5 en el 30? 6. En este caso me quedó un número entero, pero puede quedar punto decimal, entonces hay que poner el punto decimal si es que me da el punto decimal. En mi caso no, en mi caso me dio 6, o sea entero. El siguiente dato que se va a sacar es la mediana. A diferencia del símbolo de la media, la X en la parte de arriba tiene como una curvita, ¿sí? La línea que está arriba de la X es una curvita y eso quiere decir mediana. Y mediana es el dato que queda en el centro. Puede haber dos casos. El caso que yo tengo es el primer paso, cuando hay un número impar, o sea que ¿cuántos datos tengo? 5, y 5 es un número impar. Entonces aquí cuando tengo un número impar y voy a sacar la media, simplemente recuerden, siempre tienen que ordenarlo del más chico al más grande. Pues ¿cuál es el número que está en el centro? Exactamente en el centro. Pues en este caso es 6 y esa es la mediana. ¿Qué pasa cuando yo tengo un número que a la hora de contar los números tengo un número par? Es el caso número 2. Lo voy a explicar porque hay ejercicios que a la hora de estar haciendo la media, la mediana, es un número par, o sea que son 14, 16, 10, 8 datos, ¿sí? Entonces lo voy a hacer para que sepan cómo realizarlo cuando si a la hora de estar haciendo el ejercicio tienen un número par de elementos, ¿sí? Voy a tomar el inciso B, que es cuando hay un número par. Y estoy tomando otros datos para que sepan que es otro ejemplo, no es el ejemplo que estoy manejando desde un principio. Aquí podemos observar que cuántos datos tengo: 1, 2, 3, 4. O sea que tengo un número par. Entonces, para sacar la media, si yo tengo un número par, se van a tomar los dos números que están en medio, ¿sí? Y se van a sumar. ¿Cómo quedaría? Voy a sumar 4 más 5, me da 9 entre 2, porque siempre voy a tomar los números que están en medio. ¿Y cuántos datos son? 1, 2, por eso siempre voy a dividirlo siempre entre 2. Entonces, ¿cuántas veces cabe el 2 en el 9? 4.5. A ver, otra vez. Aquí, para sacar la mediana, es dependiendo del número total de datos. En mi caso, es el inciso A, ¿sí? Y
simplemente con ordenar y ver cuál es el que está exactamente en el medio, o sea, en este caso es 6, es la media. Pero va a haber otros casos que es el inciso B, cuando hay un número par, o sea que a la hora que me están dando mi ejercicio, por ejemplo, tengo 4 números, ¿sí? Entonces, el número total de datos es un número par. Entonces, para sacar la media, siempre voy a tomar los números que están en medio. En este caso es 4 y 5. Y siempre lo voy a dividir entre 2 porque son 2 datos. Por eso hago 4 más 5, 9. Sobre 2 me da 4.5. ¿Sí? A ver, otra vez. Esto para sacar la media depende el número total de datos que yo tengo. O es el inciso A o es el inciso B. No tengo por qué hacer los dos, no, ¿sí? Solamente o tengo el inciso A o el inciso B. Vuelvo a reiterar, en mi ejemplo que yo estoy manejando desde un principio, tengo 1, 2, 3, 4, 5 datos. Como son 5 datos, es el inciso A, porque tengo un número impar de datos, que es 5. Por eso, en mi caso, perdón, la media es 6 porque está exactamente en el medio. Y siempre tengo que acomodar del más chico al más grande. En mi caso es el inciso A, pero no siempre va a ser el inciso A. Puede ser el inciso A o puede ser el inciso B. Si es el inciso B, aquí por eso les estoy dando el ejemplo. ¿Sale? Bueno, continuamos. La siguiente medida es la moda y el símbolo que representa la moda es como este símbolo que está así como un boomerang pero hacia acostado. Y la moda es el dato que más se repite. ¿De acuerdo? Que en mi caso, la moda, el dato que más se repite, podemos observar que es el 8, ¿sí? Pero puede haber más de una moda. O sea, un suponer que yo en mi ejemplo que tengo aquí 3, 5, 6, 8, 8 tuviera 3, 6, 6, 8 y 8, tendría dos modas, el 8 y el 6. Estoy suponiendo, va otra vez. Si por ejemplo aquí el 3, luego seguiría el 6, un suponer, en lugar de 5, 6, 6, 8 y 8, entonces tendría dos modas porque se repite la misma cantidad, ¿de acuerdo? Entonces puede haber más de una moda, es dependiendo los datos que yo tenga, ¿sí? El siguiente dato que tienen que realizar es el rango. El rango es la diferencia entre el valor máximo y el valor menor. O sea, mi valor más grande es 8, le resto el valor más 5 y me va a dar 5. Le resto menos 3, me va a dar 5. Entonces, en este caso, mi rango es 5. El siguiente valor que vamos a realizar es la varianza. Su expresión matemática es la S y está al cuadrado. ¿Qué es la varianza? Es la diferencia entre la media de los cuadrados y el cuadrado de la suma. ¿Esto qué se refiere? Pues aquí lo estoy representando. ¿Cuántos datos tengo? 5. Y esos 5 los voy a elevar al cuadrado. Acuérdense que está sobre 5 porque son 5 datos, pero ese número puede variar, es dependiendo del número total de datos, ¿sí? Entonces, aquí los datos, recuerden que siempre tiene que ser del más chico al más grande, pero aquí me está diciendo que lo tengo que elevar al cuadrado. Y luego voy a restar menos la media al cuadrado. Recuerden que la media ya la habíamos sacado y me había salido 6. Entonces solamente sustituir los datos que yo ya tengo. Aquí les estoy poniendo el desarrollo de los cuadrados. Cuando yo tengo 3 al cuadrado, o sea, quiere decir que es 3 por 3, 5 por 5, 6 por 6, 8 por 8 y 8 por 8. Y la media, voy a sustituir el dato de la media, la que ya sacamos, que en mi caso era 6 al cuadrado, ¿sí? Entonces 3 por 3, 9, 5 por 5, 25, 6 por 6, 36, 8 por 8, 64, 8 por 8, 64. Y 6 al cuadrado es 6 por 6, pues va a ser 36.
Entonces hago la suma de lo que está en la parte de arriba, 6 más 25 más 36 más 64 más 64, me da 198. Y ese 198 lo voy a dividir entre 5. ¿Por qué entre 5? Porque es el número total de mis datos. Yo tengo 5 datos. Hago la división y me sale 39.6. Y aquí 6 por 6, 36. Entonces aquí lo pongo. Y recuerden que ya que tengo el desarrollado de esta parte, voy a restarlos. A 39.6 le quito 36, me va a dar 3.6. Entonces la varianza es 3.6. El último dato que se va a sacar es la desviación estándar o típica y solamente se representa con ese. Es la raíz cuadrada de la varianza. O sea, ya teniendo la varianza, el 3.6 le saco la raíz y así obtengo la desviación estándar. Hago en la calculadora, ponen raíz de 3.6 y en mi caso me salió 1.8973. Y son los datos que van a sacar, ¿sí? A ver, ojo con la varianza. Recuerden que si hay muchos datos, pues los tienen que hacer. Si hay 18 datos, pues 18 datos que voy a elevar al cuadrado, que sumo y divido entre los 18, porque es suponer un ejemplo, ¿sí? Entonces, lo dice menos la media. La media la van a calcular antes, entonces solamente es poner el dato de la media, que es el primer dato que sacamos, ¿de acuerdo? Y lo van a poner, en mi caso me dio un número entero, pero no siempre va a dar, no siempre va a dar entero, puede dar punto decimal. Entonces, en su actividad tienen que sacar todos estos elementos. Bueno, sería todo de mi parte y recuerden que pueden preguntar cualquier duda en la plataforma de Classroom. Nos vemos. Bye.